Bienvenidos, bienvenidas a Divina Conexión. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la importancia de sonreír. Sí, porque cuando nosotros sonreímos, nuestro cerebro no logra distinguir entre la realidad y la ficción. Es por eso que ni siquiera necesitamos un gran chiste ni algo que nos cause demasiada risa. Simplemente con mover ciertos músculos y sonreír ya se envía una señal que va a ir a todas nuestras células y que va a elevar la vibración. Cada célula va a reaccionar químicamente a la sonrisa, por supuesto generando múltiples beneficios en nuestro cuerpo, como por ejemplo elevar nuestro sistema inmunológico. Y para hablar el día de hoy de sonrisas, tengo una gran invitada. Quiero recibir a Paulina Cabrera. Ella es odontóloga de la Universidad de Concepción, endodoncista, periodoncista por adopción, formada también en cirugía plástica periodontal sobre implantes y dientes naturales, diplomada también en medicina bioreguladora en la Universidad Mayor, diplomada en medicinas complementarias para la odontología, diplomada en nutrición ortomolecular en el Tecnológico de Monterrey, wow, diplomada en manejo de síndrome metabólico, diplomada en selectividad y rechazo alimentario y formada también en medicina ortomolecular y terapia neurofocal. Un currículum espectacular, además te conozco como persona. Bienvenida, Paulina, gracias por esta invitación. Gracias, Kenita. Muchísimas gracias por la invitación y por darle un espacio no solo a la odontología, sino a esta mirada distinta de la odontología, que es complementaria. Por supuesto. Paulina, cuéntanos, ¿qué es la medicina integrativa? ¿Qué es la odontología integrativa? Mira, la odontología integrativa puede tener muchas definiciones porque no es que exista una especialidad de odontología integrativa, sino que por lo menos en Chile hoy en día nosotros hacemos una formación que vamos, como ves tú en el currículum, que vamos de un lado para otro, buscamos por aquí, por acá, porque no está establecida. ¿Y qué significa? Significa hacer y mirar la salud y la enfermedades de la boca en un contexto general. Sí nos importa mucho el sistema, cómo está el sistema biológico completo de una persona, la emocionalidad de una persona, sus características individuales de perfil sensorial, y entonces tomamos decisiones respecto de cuándo, cómo hacer los mismos tratamientos que se hacen en la odontología basados en la evidencia científica, pero con ciertos criterios bien particulares. Paulina, porque sabes que yo he leído bastante al respecto y he leído incluso que las emociones dañan los dientes. Y eso tiene varias aristas. Claro que sí. En términos de la influencia que tienen las emociones en la biología, ahí ya tienes un punto. Los dientes son biología. Si bien son tejidos duros, están insertos en un mundo que está completamente vivo. Sí, de hecho he leído también que cuando comienza la parte del embrión, ¿cierto? Cuando nos estamos formando dentro de la guatita de nuestra mamá, incluso es desde el mismo lugar que nace el cerebro y los dientes, o sea que están totalmente interconectados. En el tubo neural, sí. Y lo otro es respecto de algo muy puntual que todo el mundo conoce, que es el bruxismo. El bruxismo, que uno lo asocia a solamente los dientes, el bruxismo tiene muchos ribetes y muchas variables. Por ejemplo, solo te doy un ejemplo. Yo no he visto clínicamente en estos últimos 15 años que me he dedicado a hacer esta odontología, la misma que hacía siempre, pero en este contexto yo no he visto ningún paciente bruxómano que no tenga inflamación intestinal, por ejemplo. Mira cómo se relaciona. He leído también que hay, por ejemplo, cáncer de mama que está relacionado con ciertas piezas dentales, con los meridianos incluso. Lo que pasa es que los chinos lo llaman meridiano. Nosotros podemos entenderlos como estos canales, podemos hablar de canales energéticos, pero son canales eléctricos. Exacto. Nosotros somos absolutamente eléctricos, esto no es esotérico, somos eléctricos. Exacto. Y esos canales eléctricos pasan por todos los tejidos, dependiendo de cuál canal se trate, y pasan también por los dientes, y cada diente tiene el suyo. Sistema genitourinario, por ejemplo, son los incisivos.
Qué maravilla que te dediques a la ontología integrativa, porque en realidad nosotros somos un sistema. Sí. Yo también en lo personal siento Sí. que evaluar, hacer diagnósticos o tratamientos, pero como separando, mirando el cuerpo como partes aisladas, también siento Nos quedamos cortos. que es como algo bastante sesgado y que muchas veces puede caer incluso en un error. Desde ahí, ¿qué es lo que ocurre con, y así te conocí yo, Paulina querida, Sí. qué es lo que ocurre con las amalgamas? Estos materiales, ¿cierto?, que muchas veces están llenos de mercurio, y de eso quiero hablar contigo, qué es lo que ocurre en el cuerpo con respecto a esto, que yo antes de conocerte me había sacado esas tapaduras oscuras, Sí. pero por una cosa estética. Claro. Pero después con el tiempo, estudiando, me fui enterando de que, claro, son bastante nocivas para el cuerpo también. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Mira, primero que son tapaduras metálicas. Segundo, que en su preparación y en su constitución tienen mercurio. Y de verdad hoy en día no nos hace falta agregarnos más mercurio aparte del que tenemos en el ambiente, ¿no? Sí, en el agua, en estamos las latas, rodeados de exactamente alimentos las molletas enlatados. con mercurio, los pescados, en fin. Sí. Y además, hoy en día la odontología tiene tantas estrategias estéticas que no son amalgama, que de verdad hoy en día no se justifica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las amalgamas son metales y nosotros tenemos una boca que es húmeda y que tiene electrolitos. Y eso significa que esos electrolitos de la saliva, porque nosotros no tenemos la boca seca, Claro. en este medio en el que tenemos amalgamas y a veces tenemos otros metales más, todavía la gente antigua tiene oro, por ejemplo. Cierto, que antes se usaban Claro, las tapaduras de oro, eran muy que deben haber importantes. sido carísimas. Era lo más caro que había. Claro. Y el oro entonces, es dañino en el cuerpo? es que es un metal. Ya. Y a eso voy. Ya. Hacen una pila. Pero Tú sí. pones un marcador de electricidad y tú cuando hay amalgama o 1, 2, 3 o mezclas de metales y te va a marcar. Te va a marcar como te marca una ampolleta, un enchufe, te va a marcar. Qué es así. increíble. Entonces, ¿Qué consecuencias tiene eso que te marque? exactamente. La pregunta es, ¿y eso me hace daño? Depende. Depende cómo esté mi organismo. Depende en qué momento de la vida esté yo. Porque si yo tengo 80 años, no es lo mismo que tener 5 años, pero no es lo mismo tener 80 años saludable que tener 15 años y estar con un cáncer, una enfermedad autoinmune o una enfermedad genética. Exacto. Depende de la condición de uno, pero evidentemente que ya que tenemos tantos factores ambientales que no nos favorecen y que el organismo lucha con eso permanentemente, ¿para qué nos vamos a poner una amalgama? Si en realidad hoy en día existen numerosos materiales que la reemplazan. Y esa es una de las razones. Y la otra es directamente el mercurio, los gases de mercurio. Ahora uno dice, bueno, ¿qué cantidad habrá? Es importante la cantidad que lleve esa amalgama de mercurio, que puede ser grande o pequeña, no da lo mismo. Y por otro lado, el estado de salud que tenga tu cuerpo. Por ejemplo, Claro, pero ¿qué es lo que produce específicamente el mercurio en el cuerpo? Produce bloqueos metabólicos muy diversos. Ahí podríamos entrar en un detalle de verdad interminable. Ya, pero a grandes rasgos... Intoxicaciones, por ejemplo, nunca te vas a intoxicar con una amalgama de mercurio, pero si tú tienes un organismo que está colapsado de toxinas, que está muy enfermo, de verdad, a lo mejor te ponen una amalgama y ese va a ser la gota que rebalsa el vaso en términos de salud. Entonces, sí puede pasar. Pero que una influye persona, al corazón, por ejemplo, los riñones, el hígado. Los riñones, el metabolismo celular. Ya. Cómo que las células producen su energía y en verdad, en el hígado también, que es el encargado de eliminar las toxinas del cuerpo, es numeroso. Pero hay organismos que tienen mejores estrategias para eliminar toxinas y otros no tan buenas. Y de hecho se habla mucho del cilantro. Es lo que te iba a decir. Para desintoxicar metales pesados. Justamente, porque hay alimentos y para eso tenemos que ayudarnos con los alimentos. Por ejemplo, el cilantro o la clorela, que hoy en día la venden en pastillita o en polvo, que es una microalga, que quelan el mercurio, químicamente envuelven esta molécula y la hacen visible a los sistemas para poder eliminarla a través de los riñones, a través del intestino, en fin. Sí se pueden eliminar. Por eso hay que estar en buenas condiciones de salud cuando uno se va a sacar amalgama. Exacto.
Una pregunta, me gusta esta mirada distinta sobre los dientes, sobre cómo mirarlos, abordarlos, porque se ha estudiado, ¿cierto?, que los dientes tienen su significado, cada uno de ellos, Sí. y también un conflicto muchas veces que pueden representar Sí. un conflicto emocional. Entonces, sé que hay varias como clasificaciones, por ejemplo, que los dientes están asociados a órganos. ¿Nos puedes Sí. contar un poquitito más de eso? Hay unos mapas preciosos de la asociación que tienen cada diente con lo que los chinos llaman meridiano, canal energético, eléctrico, como lo quieras llamar. Ujú. A ver, te puedo contar ejemplos. Yo creo que es más fácil Claro, contando sí. historia. Recuerdo una chica de 20 y tantos años, estudiante de medicina, y me dice, oye, tengo un problema, me molesta el colmillo, el canino. Le dije, ¿tienes un problema hepático? No, me dice, bueno, ok, la veo yo y sí, la tomografía se veía, había un problema en dentadura completamente sana. Entonces le dije, mira, anda al médico, hazte exámenes al hígado porque si tienes problemas al hígado, no me cabe duda, porque no tiene sentido que tú con esta dentadura tengas este problema. Y efectivamente ella tomaba anticonceptivos y tenía un problema asociado a estos anticonceptivos que le estaba causando problemas en el hígado. Y Mira. quien evidenció eso fue el diente. El diente. Porque en cualquier parte de este meridiano, de este conducto eléctrico, se puede producir este daño, se puede evidenciar el problema original que es exponerte a ese estímulo. Recuerdo una paciente que me llama hace un tiempo, me dice, oye, tengo este diente tanto que me duele, miro la radiografía, sí, tiene un problema. Y entonces, porque la conozco también, le dije, ¿tienes infección urinaria? No, me dice. Bueno, llegó el día lunes, te veo el lunes de urgencia, llegó el día lunes y me dice, espérame que voy al baño a hacer pipí porque estoy con infección urinaria. Ay, le dije, eras tú, que no me podía acordar. ¿Cuál de mis pacientes que me había llamado a urgencia? Le pregunté si tenía infección urinaria. Tenía infección urinaria. Ni ella lo sabía, pero cuando me llamó, yo le dije, tiene infección urinaria. ¡Qué increíble! Claro. ¿Cómo se relaciona en este Y caso? no es con una adivinanza, con no los es que yo sea riñones? divina. Qué increíble cómo el cuerpo es un sistema finalmente. Sí, Es un sistema. sí, eso es así. Y lo que le sucede a ese diente en particular y el suceso en particular, no da lo mismo tener un absceso en ese diente que tener un desgaste excesivo, son cosas distintas. Tiene lo que tú te referías a la biodecodificación. ¿Cómo decodificamos estos sucesos que tienen un vínculo con la emocionalidad? Y créeme que es sorprendente cómo es verdaderamente así. A veces yo veo radiografía y yo digo, uy, aquí hay esto, y pregunto con delicadeza a veces, porque a veces son conflictos muy dolorosos. Bueno, y desde la biodecodificación he estado estudiando también Sí. que, por ejemplo, que se divide en cuadrantes, que son 4 Claro. cuadrantes. Y, por ejemplo, en la parte superior derecha estaría más relacionado como tu búsqueda de tener un lugar en el mundo, Sí. más relacionado con tu relación con el padre. Con el padre. Después en la parte superior izquierda estaría más relacionado con una búsqueda más en lo interno, ¿cierto? La conexión o desconexión con la familia, la relación con la madre. Después estaríamos en la parte superior, que es como buscar tu lugar en el mundo, que ese sería como Sí. el lugar de Tu la parte misión en la derecha, vida. ¿cierto? Que Sí. quizás se asocia mucho más a la frustración, a la rabia, ¿cierto? Y después la parte inferior izquierda, que sería como tu lugar en la familia, falta reconocimiento en la familia, y ahí podría haber una sensación de desprotección, de abandono, muchas veces falta de perdón, de merecimiento. Entonces desde ahí está muy unido con nuestros ancestros en el fondo. ¿Sabes lo interesante que tiene eso? Es que cuando llega una persona, llega un paciente que tiene X problema en, por ejemplo, el cuadrante inferior derecho. Ujú. Lo interesante, porque uno dice, sí, yo tengo toda esta información, ya, pero ¿de qué me sirve esa información hoy? Bueno, veamos, po. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿qué estás viviendo? ¿Cuál es? Esto es una conversación trivial, yo no soy psicóloga. Estudié muchos años, sí, terapia floral, soy terapeuta floral, pero para armar este contexto. Claro que sí. Entonces le digo, bueno, ¿qué estás viviendo hoy? Y rápidamente sale, sí, mira, estoy viviendo un conflicto X, y yo más o menos sé cuál es el conflicto porque ya sé cuál es el diente. Entonces, la pregunta siempre es
haz un recordatorio. Cuando, por ejemplo, esta muela se fracturó y tenía un tratamiento de conducto. Cuando te hicieron el tratamiento de conducto, ¿qué estabas viviendo en esa época? ¿Qué te estaba sucediendo? Y siempre hay un vínculo evento que lo marca. Hay un evento que cuando te lleva atrás está ahí. Y muchas veces cuando depende de qué se trate esto, yo le pregunto, bueno, ¿y tu mamá qué pasaba con esta historia de tal conflicto con tu mamá o con tu papá? Créeme, Kenita, que sí, te creo. Siempre hay una historia. Y por supuesto que no soy yo la llamada a resolver eso. Yo resuelvo el tema odontológico porque tengo que resolver la fractura, el dolor, en fin. Pero los pacientes se van con un canastito lleno de propuestas para sí mismos y entonces lo resuelven o en terapia o con ellos mismos, depende de su grado de evolución también. Exacto, porque la odontología en general, la tradicional, está como más bien enfocada a resolver el problema. Se te quebró una muela, o tienes una infección, o un diente que está chueco, claro, ¿cierto? como todo o falta salud, alguna pieza dental. Sí, la salud en Occidente está propuesta de esa manera. Es sí, como la salud sí. en general, pero no está enfocada a qué significa, o qué representa, o Sí. qué conflicto emocional hay detrás de eso. ¿Qué forma de pensar? Porque tú sabes que el pensamiento finalmente va a modificar nuestra biología. Y desde ahí, Y la no sonrisa, es raro, lo que tú dijiste al principio, sonrisa, y no es raro que modifica. entonces determine cómo están nuestros dientes, su ubicación. Si están derechos, si están Sí. chuecos, como en nuestra mordida. El Sí. tamaño del diente. Muchas veces, creo que en algunos casos aparecen dientes o no Supernumerario. aparecen. Claro, eso se llama O no- agenesia o los supernumerarios también. Exacto, entonces Sí. se habla, tú sabes que yo me dedico a las constelaciones familiares hace muchos años atrás. Sí, que son y a maravillosas. la ancestrología, y se dice que como mínimo, porque nosotros también pertenecemos a un sistema familiar, Sí. ya cuando creemos que, porque no conocimos, por ejemplo, a la familia o a los ancestros por el lado de papá, Claro, si es que en algún puede caso abandonó tempranamente a la mamá y no tenemos mayor relación con Sí. él, sí existe un vínculo y sí nos afecta, y toda esa información de sus ancestros y de él está a nivel inconsciente porque el padre biológico da la vida, al igual que la madre, Sí. y desde ahí a veces estamos súper desconectados. Pertenecemos a un sistema familiar y donde da lo mismo si esos ancestros están vivos o no, si los conocí o no, si me caían bien o no, si me relacioné con ellos o no, da lo mismo. Están todos vivos en ese sistema familiar donde se habla que como mínimo nosotros somos influenciados por 7 generaciones hacia atrás y vamos a influir a 7 generaciones hacia adelante. ¿Qué te parece? Entonces todos estos conflictos que finalmente van a determinar la ubicación, el tamaño, la salud de nuestros dientes, influye. Fíjate que me hiciste recordar una paciente que me acuerdo de haberla visto hace varios años atrás. Justo había leído yo una investigación muy bonita respecto de la hambruna durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Mira. Y por supuesto que deja secuelas y a veces se salta generaciones, le llega al nieto, por ejemplo. Y yo la veo, y claro, tenía los dientes puestos de una forma particular y le pregunté, ¿tú tienes parientes que estuvieron en campo de concentración, que vivieron alguna hambruna o en alguna guerra? Y sí, su abuela había estado en un campo de concentración. Mira qué increíble. Y tenía, claro, la conformación del arco, no le cabían los dientes, pero estaban puestos de una manera bien particular. ¿Pero tenía menos espacio? ¿Eso tenía fue como menos un espacio. indicador? Tenía un hueso que estaba muy reducido y tenía un conflicto preciso en un diente preciso en ese momento. Yo no tenía idea de su vida. Y sí, efectivamente. Había en su linaje ahí habían hambrunas. Es que se dice que en nuestro inconsciente está guardada toda esa información y que finalmente nosotros desde el inconsciente, que representa aproximadamente el 95% de lo que nosotros, lo que nos va a determinar finalmente las personas, las situaciones que vamos a traer a nuestras vidas y sobre todo las decisiones. Porque tú sabes que Louise Hay, que esta famosa norteamericana, ¿cierto?,
que después de un cáncer terminal Sí. a la vagina, producto de una Sí. violación, cuando ella era pequeña, muy chiquitita, creo que 5 años, ella dice, yo me voy a sanar y busca esta raíz del problema, porque se Hasta da que lo cuenta de que así encuentra. como uno tiene la capacidad de enfermarse, de generar una enfermedad, según lo que está pensando, lo que está sintiendo, sus emociones y todo eso, también tienes la capacidad de salir de ahí. Y por eso que ir a la raíz de cada problema que está manifestando nuestro cuerpo físico es importante. Y en este caso, el día de hoy, estamos hablando de los dientes, y justamente los dientes, ella y grandes expertos lo asocian a la toma de decisiones. En términos muy generales, Sí, obviamente. hay ciertas tomas de decisiones que lo estábamos conversando hace un rato atrás, por ejemplo, el colmillo. Las tomas de decisión, el colmillo es el de las decisiones, el que representa esta cosa como de la autoridad en un buen sentido, del papá, de lo que queda dentro de uno. Y son decisiones, por ejemplo, son inconscientes, por supuesto. Claro. La ciencia podría decir que no, yo pienso que sí, que de alguna manera hay una decisión interna inconsciente. Por ejemplo, cuando quedan retenidos los caninos. Que te contaba yo la historia, caninos retenidos en un niño de 12, 13 años y que no salen los caninos, busquemos el conflicto y ahí hay historias preciosas y para mí es tan evidente que yo siempre lo abordo desde ahí cuando los padres quieren, porque uno no tiene por qué poner esa información sobre la mesa si ellos no quieren. Finalmente yo hago la odontología, yo no hago el resto. Todo tiene su momento para sanarse, claro. Y qué tan abierta está uno también al cambio. Así para es. poder tomar conciencia. Sí. Y desde ahí hacer un cambio, yo creo que es súper importante. Mira, Paulina, vamos a seguir conversando de todo esto y mucho más después de esta breve pausa comercial. Ya estamos de regreso conversando, por supuesto, con Paulina Cabrera de la odontología integrativa. Qué maravilloso tema poder ir a la raíz de cada problema y no mirar los dientes solo como, esta pieza dental número tanto tiene una carie, Claro. o está chueca. O por estética ¿Cierto? solamente. que es Solamente muy importante. estética. Exactamente. Paulina, me gustaría preguntarte qué es la terapia neural o neurofocal. Mira, la terapia neural es una terapia Uh-huh. que consiste en intervenir terapéuticamente uno de estos canales de los que hablábamos. Por ejemplo, los dientes que tienen una mala posición, un diente que tiene un tratamiento de conducto que dentro del nervio ya la información neuronal o neurológica ya no está, no llega al cerebro, en fin. Y además, con un suceso, por ejemplo, tuve un accidente, me queda la cicatriz. Ese suceso, esa cicatriz, está siempre vinculada a una emoción, primero que nada. Segundo, esta intervención que se hace porque tú pesquisas, tú dices, a ver, el paciente te dice, mira, yo recuerdo un paciente que le puso un implante hace muchos años atrás y llegó a los 15 días a sacarse los puntos y tenía un dolor de rodilla, venía con bastón. Entonces le digo, ¿qué es lo que te ha pasado? Me pasó esto y me tienen que operar y estoy deprimido. Ya, ok, siéntate, le dije. Como yo sabía que el implante donde yo se lo había puesto pasaba por el meridiano del punto interno de la rodilla, yo le dije, mira, confía en mí. E hice terapia neural, que consiste en poner un neural terapéutico, un anestésico bien preciso, muy pequeño, en el lugar donde tú supones que está ese bloqueo energético. En este caso yo sabía. ¿Pero en este caso era en la rodilla o en la parte? En el implante. En el implante. Y entonces el implante estaba bien. Le puse el pinchacito y seguí conversando con él. Le dije, a ver, ¿y ahora te duele la rodilla? No, me dice, pero estoy sentado. A ver, párate, camina. Y se fue sin bastón. Se fue de la consulta
caminando sin bastón. No te puedo creer. Claro, porque cirugía. desbloqueamos ese canal energético, meridiano, como quieras llamarlo. Se desbloqueó con este neural terapéutico y entonces es una herramienta terapéutica, para responder a tu pregunta, es una herramienta terapéutica que nos permite diagnosticar y al mismo tiempo tratar alguna dolencia que tenga que ver con algún campo interferente, que podría ser un tratamiento de conducto, podría ser una cicatriz, podría ser es común verlo en los niños. Ahora, ¿por qué en la boca sucede que hay muchos de estos bloqueos, de estos campos interferentes? Porque la boca en el cerebro tiene una representación gigante. Si tú tienes una rasmilladura en la espalda, la sientes casi nada, pero si la tienes en las encías o en la lengua, te duele muchísimo, porque para el cerebro la boca es muy grande y por lo tanto todo sucede en grande, escandalosamente. Sí, es cierto, cuando uno tiene, por ejemplo, una afta o cuando te duele algo en la boca. Súper dolorosas las aftas. Son súper Pero dolorosas. si tienes una ulcerita aquí... Yo me acuerdo cuando me sacaron las muelas del juicio. ¡Oh, qué sí, dolor! No. Sí. ¡Qué dolor! Las tenía, pero por cualquier parte. Me acuerdo que me tuve que operar un doctor maxilofacial. Claro. Porque no tenía espacio para que salieran y la tenía justo como encima de otra que ya estaba, que era la última. Estaba impactando y me dijeron, la otra. Operación. Sí. Y bueno, después estaba leyendo que incluso hay generaciones como que ya no les está saliendo la muela del juicio o les sale como arenilla. A veces no sale, definitivamente, o hay un diente muy seres más chiquitito. evolucionados, no es mi caso. Me salieron así unas muelas. Pero hay gente que tiene cuatro, que tiene el cuarto molar que teníamos hace varios añazos atrás. Lo que pasa es que el molar del juicio está en una encrucijada de canales eléctricos. Ajá. Por eso el molar del juicio muchas veces causa los problemas más inimaginables. Tú los sacas y ciertas cosas de salud se resuelven solo porque uno sacó el molar del juicio. Por supuesto que ahí cobra valor, ¿sabes qué? Prepararse anímicamente, emocionalmente, biológicamente cuando tú vas a hacer esa intervención. O cualquier intervención odontológica. Eso tiene que ver con la odontología integrativa. También tiene que ver con, ok, tenemos que hacer esto, no tenemos opción, hay que poner un implante, ok. Pero bueno, preparemos el organismo, ojalá si pudieras biodecodificar ese diente que perdiste cuando lo perdiste, porque eso le va a dar un mejor pronóstico a ese tratamiento que tú estás haciendo. Exacto. Mira, y dijiste algo muy interesante, implantología. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con los implantes? Porque hay como varios criterios desde acá. Claro, hay muchas miradas. Hablamos de la importancia de sonreír, que va directamente relacionado. Me imagino que, claro, si te falta un diente, uno no se va a reír, se va a tapar la boca, o se va a reír menos porque va a evitar que le vean, ¿cierto?, que le falta un diente. Entonces, va totalmente relacionado con la autoaceptación, con la autoimagen, con la autoestima, finalmente. Absolutamente. Y unas sonrisas no solo bonitas, sino saludables también. Mira, los implantes son... De verdad, yo que estudié en la época en que no existían, ni se soñaba algo por el estilo, para mí son un milagro. Yo los encuentro absolutamente extraordinarios. Pero, en mi opinión, deben usarse solo cuando verdaderamente no hay ninguna otra opción. Perfecto. Es decir, tuviste que perder el diente o el diente ya lo perdiste hace muchos años, pero tienes que rehabilitar. Y yo creo que aquí el punto es, debemos rehabilitar todos los dientes que nos faltan. Todos. Porque la masticación es muy importante. Cada vez que masticamos, irrigamos el cerebro. Cada vez que masticamos, oxigenamos más el cerebro. Cada vez que masticamos, se activan ciertas zonas del cerebro muy precisas. Que cuando tú no tienes eso, disminuyes memoria, disminuyes cognición, disminuyes en todas esas funciones. La gente que tiene menos dientes, o que definitivamente no tiene dientes por muchos años, tiene mucho más posibilidades de hacer demencias durante la vejez. Imagínate, cuando a uno le enseñan eso, nunca como que se hace esa asociación de demencia, mira, quizás tenía tal problema o le faltaba una pieza dental que puede haberlo provocado. Efectivamente, he leído harto sobre que la trituración, lo que hablabas tú, del masticar, que tiene relación con el cerebro, también está en relación con la asimilación de nuevas ideas. Mira qué interesante, porque a uno siempre le enseñan como los dientes, masticar, ayuda a todo el sistema digestivo, pero como hacia el estómago y qué sé yo, otros órganos, ¿cierto? Pero no hacia el cerebro.
No, tiene una conexión que está científicamente ultra probada, muy estudiada, claro. Y lo de las 9 ideas a mí me hace mucho sentido, porque la creatividad requiere de un cierto estado no solo de salud cerebral, sino un estado del cerebro más allá de, sí, yo de medito, en fin, sí, también. Porque eso es parte de la salud del cerebro. Claro, el mismo bruxismo se habla que tiene que ver inconscientemente con no lograr masticar adecuadamente alguna situación que vives y como que te duermes pensando en el problema y te despiertas pensando en el problema y obviamente la noche estás totalmente tenso, sí, presionando los dientes y todo eso. Sí. Ahora, ¿por qué hay gente que bruxa y gente que no bruxa? Porque hay personas que tienen más predisposición. Lo que yo he observado es que, y yo te podría decir, me atrevo a decir, prácticamente en el 100% de los casos, la gente que bruxa, y más en mujeres que hombres, entre otras cosas, porque ya te dije antes que tiene varias causas, claro que sí, tuvieron algún suceso emocional de su mamá durante la gestación. Y la emoción que más yo encuentro, que pesquiso en las conversaciones con los pacientes, son los miedos de la mamá. La mamá sufrió un miedo muy grande o estuvo en situación de inseguridad, mucho miedo, y entonces esa historia está ahí, pero Paulina, créeme que es casi siempre. Te amo porque me hace mucho sentido. Mira, mi madre, mamá de mellizos, 20 y tantos años, ¿ya? Estaba estudiando. Entonces, cuando ella quedó embarazada de nosotros, con mi hermano, ella era una estudiante, no tenía resuelta su parte económica. Los padres, mis abuelos le dijeron, no te cases todavía, espera. No, si yo me la voy a poder, me voy a casar, voy a terminar la carrera y después tengo hijos. Se casó y quedó embarazada inmediatamente. Entonces, tiene que haber sentido mucho miedo, sí, porque no tenía como su hogar, su vida resuelta. No, nada. ¿Te fijas? Qué miedo. Claro, era muy jovencita. De alguna forma su sueño era estudiar, estaba estudiando ingeniería agrónoma en la Católica. Entonces, todo esto significó también como un escenario súper incierto para ella, con mi papá. Y también en un tiempo, mira qué difícil. ¿Sabes qué año nací yo? 1973. ¿En serio? Y nací en octubre. Oh, y todo lo que pasó crisis, con el golpe, ¿no es cierto?, en septiembre de 1973, independiente que hayan distintas posturas políticas, que no voy a entrar en eso, fueron momentos súper como... No, muy duros. Duros yo para me acuerdo, las personas que estaban recuerdo ahí. Yo de niña, sí. Independiente de sus pensamientos y sus opiniones políticas. No, nada que ver con lo político, sí, claro. Claro, y entonces me hace mucho sentido que yo en el vientre materno haya vivido como feto mucho miedo. Porque tú porque la madre. Lo que vive ese bebé en gestación es la misma emoción de la mamá. Es que por eso te digo. Somos uno solo. Y yo te pregunté cuando te conocí por el bruxismo, porque justamente yo bruxaba mucho. Sí. Bueno, uno de los aspectos que tiene el bruxismo es precisamente ese. Y ahí yo siempre invito a los pacientes a que hagan un trabajo terapéutico, el que sea, el que quieran, con ese aspecto. Y tú no sabes la cantidad de historias preciosas al final que hay al respecto. Me encanta, y como te digo, me hace mucho sentido porque es mi historia, mi historia de vida. Claro. Oye, Paulina, preciosa, lo otro. Yo creo que unos, no sé si 1 o 2 años ya, vengo lavándome los dientes con pasta dental sin flúor. Porque he estudiado y he leído mucho respecto al flúor, que hay grandes temas como destruir el colágeno, y muchos efectos adversos. Como por ejemplo el tema de bloquear la glándula pineal, calcificarla, contribuir a eso. Entonces es una opción que yo tomé. Ahora, sigo viendo que en la odontología en general se recomienda mucho el flúor, lavarse los dientes con flúor, sellarse los dientes con flúor, y no sé, hay como una contradicción. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, mira, ahí sí hay, yo te diría que no es que haya opiniones divergentes. Ya. Es que el criterio, y aquí la odontología integrativa es como entra a jugar un rol importante, porque es el criterio con el que lo aplicas. El flúor efectivamente está científicamente probado que sí influye en esto de tener menos caries. El tema es que ¿a qué costo? ¿a quién le ponemos? Primero, ¿a qué costo? Sin duda, pero ¿a quién se lo ponemos?
O sea, en mi opinión, el flúor está magnífico cuando realmente es necesario como una herramienta terapéutica. Si tienes una persona que tiene Sjögren o un niño del espectro autista que no, es imposible cepillarle los dientes y que sus únicos alimentos son el pan, la leche y algo azucarado durante el día y su infancia, tienes que usar todas las herramientas que estén a tu alcance y entre esas el flúor. Guardando las cautelas, por supuesto, necesarias. Pero cuando no es necesario, ¿cómo podemos prevenir? Claro, ¿cómo prevenimos las caries? Con hábitos. Con hábitos. Limpieza. Sí, la higiene y la dieta. Sí, y la dieta, el azúcar. Y el azúcar, no solo el azúcar granulado. El paciente me dice, si yo no como azúcar, no es solamente el azúcar granulada, son los tallarines blancos, el arroz blanco, las todo papas. Todo lo que se convierte en azúcar. Exactamente. Los carbohidratos refinados. Y también la fruta que tiene mucho azúcar, si tú la comes de vez en cuando no pasa nada, pero si tú además te tomas bebidas ácidas y bebidas azucaradas, etcétera, le pones al saco. Y entonces cuando eso no se puede controlar dentro de la familia o la persona que tiene ciertas condiciones, entonces sí, por favor, use flúor. Pero si no, si tenemos otras herramientas para prevenir, ¿por qué vas a usar flúor? Si el flúor de verdad, además es acumulativo en el organismo. Eliminar el flúor es muy difícil. Y está en los alimentos, y está me acuerdo que se usó un estudio hace años atrás con el té. Que habían niños que tenían altas cantidades de flúor en su sistema porque no tomaban leche, tomaban té. La leche es otro tema, pero tomaban té. Y era una marca de té que costaba más barata y que tenía mucho flúor. No te puedo creer. De hecho, el flúor lo pusieron en el agua. Uy, ese es un temazo. Todavía en Chile se fluoran las aguas. Sí. Y en Concepción de una batalla interesante respecto del flúor, porque cuando empezaron a aparecer las fluorosis, que se evidencian en los dientes como unas manchas blancas, a veces cosas terroríficas, entonces dijeron, bueno, ¿dónde está el problema? El flúor. Y era porque estaban echando, el señor que no estaba siendo controlado, el señor que le echaba el flúor al agua, le echaba con pala así nomás, y entonces el agua tenía mucho flúor. Si el flúor calcifica la glándula pineal se ha estudiado que es nuestra conexión con el universo, ¿cierto? Ese es un tema precioso. Porque en estar desconectados nos hace justamente eso, o sea, esa conexión trae múltiples ciertas consecuencias negativas. Sí. Entre eso también enfermarnos, pensar negativamente, no estar conectado finalmente con la divinidad, con la fuente, con la creación. Fíjate que es súper interesante porque la glándula pineal tiene, y no se sabe por qué, cristales de hidroxiapatita, que es el mismo cristal del cual está hecho el esmalte de los dientes, que para mí ¿coincidencia? Claro, recibe la misma luz del sol que la glándula pineal. Y cuando tú pones al sistema flúor, en vez de hidroxiapatita, la llamamos fluorapatita. Y lo que se ha visto es que esos cristales de hidroxiapatita, que son favorables en la glándula pineal, también se transforman en fluorapatita. Tú te estás refiriendo a eso. Entonces, la fluorapatita, que si bien ayuda para tener menos caries, bueno, ¿qué le pasa al resto del sistema? Porque uno dice, sí, el flúor, bueno, ¿y qué le pasa con el ion flúor a la tiroides, por ejemplo, que ocupa receptores de yodo? Eso te iba a preguntar. En Chile hay muchos problemas de hipotiroidismo. Sí. Bueno, está Hashimoto también, hipertiroidismo, pero muchos más casos de hipotiroidismo, sobre todo en las mujeres de nuestro país. ¿Qué pasa con todos esos metales pesados? ¿Qué pasa con el flúor? Bueno, ahí es donde la odontología integrativa tiene sentido. Cuando tú haces una anamnesis, que en el fondo es preguntarle al paciente su historia clínica, su historia de vida, y te dice, bueno, yo tengo un Hashimoto. Entonces, lo primero que se me ocurre es, ¿qué pasta dental estás usando? No porque la pasta le produzca el Hashimoto, no. Es porque contribuye a lo mejor a que este Hashimoto o el tratamiento que le están haciendo sea más difícil de resolver, o contribuye directamente a la enfermedad. Contribuye, no la produce. Sí. Contémosle a los que no saben que
que Hashimoto, ¿cierto? Es obviamente un desequilibrio de la glándula tiroides, donde es como una Autoinmune. curva, Es autoinmune. empieza como por un hiperparatiroidismo y después baja a un hipotiroidismo, pero es obviamente un desequilibrio de nuestra glándula tiroides, que es el motor de nuestro cuerpo, así importante. Muy, muy importante. Bueno, y entonces tú resuelves clínicamente y tomas decisiones en función de, por ejemplo, eso. Me acuerdo, me consultaron una vez querían una asesoría para un niño chiquitito y era la abuela y resulta que el niño ya empezaba recién a cepillarse los dientes, entonces, ¿qué pasta uso? Y ahí le pregunto por la familia. La mamá ya la habían operado de tiroides, jovencita, el papá también, y entonces uno dice, bueno, si mamá y papá tienen estos problemas de la tiroides, y el niño tiene un súper buen control de la dieta porque la familia cuida mucho eso, hasta la abuela, el abuelo, todo, ¿para qué le vas a poner flúor? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? Exacto. Bueno, no consumir entonces azúcar de la típico blanca química, Sí. que obviamente va contra nuestros dientes. Leí el otro día que el azúcar en el cerebro era demencia, que el azúcar en los dientes, caries, y así seguía como el azúcar en los distintos lugares de Son los excesos, ahí hablamos de la azúcar glicemia. en los niños, Sí. todos los temas de incapacidad de concentración, hiperactividad, etcétera, que traía también trastornos en los niños, conductuales incluso. Sí. Y mira, quiero recomendar a todas las personas que nos están escuchando una frase sanadora al inconsciente que se recomienda por 21 días. Es una frase de Louise Hay que dice así: tomo mis decisiones basándome en los principios de la verdad y descanso tranquila sabiendo que en mi vida solo obra la recta acción. Repetir esta frase por 21 días o más va a empezar a reprogramar el inconsciente, porque tú sabes que nos programamos por repetición, ¿cierto? Hay programaciones heredadas, todo nuestro sistema de creencias. Y repitiendo frases sanadoras al inconsciente o frases liberadoras, puedes ir reprogramándote y así co-crear una realidad diferente. Recuerden siempre que cuando uno toma el inconsciente o la información que ahí hay y la hace consciente, pierde poder. Sobre todo me refiero a cuando tenemos programaciones que nos bloquean, que no nos dejan avanzar, que nos enferman, que nos limitan de cualquier forma. Así que, Paulina, llegó el momento de despedirnos, hizo súper corto, qué tema más interesante. Espero que podamos volver a conversar de esto y mucho más en otra oportunidad. Quiero agradecerte también por tu gran aporte en la odontología y gracias por estar también tan despierta y y contribuir a la salud de cada uno de nuestros dientes, no solo desde la parte física, sino que desde la integración, desde mirarnos como un sistema. Y a la salud de la sonrisa. Yo te doy las gracias a ti. Celebro realmente que tú acojas este tema y el agradecimiento también a todos los televidentes, los radioescuchas, los que nos escuchan y los que nos ven. Claro, y que deseo profundamente que sea un aporte. Muchas gracias. Claro que sí, claro que es un aporte. Y estas son las nuevas conexiones que estamos haciendo. Así que la invitación es a Divina Conexión, por supuesto, todos los días miércoles a partir de las 21 horas por Radio Agricultura y por Agricultura TV. Chao, nos vemos.